Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, a través de la Universidad del Sur para cursar el doctorado en educación, vamos a hablar acerca de la asignatura Modelo de Diseño Instruccional. Voy a hacer la presentación del modelo pedagógicos y de modalidades educativas emergentes, en donde estaremos analizando y compartiendo un poco de información acerca del constructivismo, desde su origen hasta como lo conocemos hasta el día de hoy. Nuestra asesora, agradecemos a la asesora académica, la doctora Nayeli Gutiérrez Castañón. Mi nombre es Francisco Gómez. Comenzamos. Bueno, uno de los precursores o de los que inician con el constructivismo fue Jean Piaget. Jean Piaget fue un psicólogo nacido en Ginebra desde el año 1896. Bueno, ¿cuál fue su aporte del constructivismo? Él se le conoce como uno de los precursores del constructivismo, en donde pues él establece ciertos estadios de comportamiento humano acerca de las diferentes etapas, cómo se va transformando en la parte de la maduración del cerebro humano, ¿no? A través del comportamiento. Recuerden que aunque sus estudios fueron muy exhaustivos, eh, pues prácticamente igual fueron muy limitados, pero pues se le reconoce por establecer esas etapas, esas diferentes etapas que pues dieron origen al modelo educativo o a la corriente educativa conocida como el constructivismo, ¿no? Eso es, bueno, el origen del constructivismo ya aplicado al área educativa, aunque fueron pues, muchas décadas atrás, ¿no? Donde se da origen a esos estudios, no es hasta cuando Jean Piaget fallece, es cuando empieza a tomarse pues esas corrientes, esa manera de cómo ir abordando, cómo aplicarlo al tema educativo. Sin embargo, surge entre los años 80, 90, al terminar la Guerra Fría, pues en el realismo y el liberalismo no explican los temas globales, sino que a través de la pacificación de la URSS, a lo que conocemos, recuerden la gran URSS que se va dividiendo en diferentes países que hoy conocemos como Polonia, Rusia, Eslovaquia. Bueno, se dividen y pues se crean, impulsa el enfoque positivista. Entre otras cosas, pues corresponde a una transformación. El constructivismo da origen a una transformación social, ¿no? Para ir evolucionando como un mundo moderno, ¿no? Como parte de esa. Bueno, sin embargo, Jean Piaget, aunque fue el precursor, no fue el único que ha establecido este tipo de aportaciones en donde podemos establecer que las teorías del aprendizaje del constructivismo podemos establecer como, por ejemplo, Vygotsky a través de su teoría sociocultural conocida como el constructivismo social, en donde pues principalmente sostiene la interacción entre el medio cultural, ¿no? En donde se establece, así también como el desarrollo de ese aprendizaje. Por otro lado, tenemos a Kurt Lewin, acerca de la teoría del campo, en donde el individuo se relaciona directamente de la persona con su entorno, para que vean que, ay, vamos a hablar del contexto, es muy importante, claro, es muy importante, pero nos estamos trasladando de teorías de aprendizaje de hace, ¿qué? ¿30 años? ¿40 años? ¿No? Estamos hablando de los años 80, principios, finales de los 70, principios de los 80. O sea, esto no es nada nuevo, lo que estamos viviendo el día de hoy con la nueva escuela mexicana. Estoy tratando de hacer una interacción y unas reflexiones entre una y otra, trayendo todas estas teorías, cómo se fueron relacionando y demostrando con esto que no es nada nuevo, ¿no? Bueno, nos pasamos a Ausubel. En Ausubel podemos comprender que el aprendizaje y el es significativo ya que ocurre, ¿no? Y no es de manera arbitraria, ya que siempre se establece un objetivo a alcanzar con un aprendizaje esperado en donde vamos enfocados a conocer algo. O sea, el estudiante desde que llega al aula donde empieza a trabajar con ciertas actividades, el docente toma el rol de guía. Ahí también surge el tema de mediación, o sea,
el constructivismo, el rol del docente no es imposición, sino que va haciendo, va llevando de la mano, es un guía que donde el estudiante va relacionándose, ¿no? Con su entorno y va realizando diferentes acciones para que él vaya construyendo su propio conocimiento. Por otro lado, Maturana acerca de la teoría de la biología del conocimiento, en donde establece que el constructivismo o la construcción es subjetiva, basada en la experiencia. Recuerden de que este es muy importante abordar este punto, porque a través de diversas investigaciones podemos establecer que la educación formal, escolar, no es exclusiva de la escuela, sino que la educación se inicia en casa a través de una educación no formal y que de hecho más del 70% de los conocimientos que adquirimos y que tenemos ya en nuestra etapa adulta, ¿sí? Es el reflejo de lo que conocimos y manejamos desde casa. Entonces, vea la importancia de la educación no formal, ¿no? O sea, desde que nacemos, hablando de los estadios, otra vez nos regresamos al tema de Piaget, de los estadios, o sea, los primeros 10 años de vida prácticamente es el reflejo del resto de nuestra vida, para que vean la importancia, ¿no? que tiene la teoría biológica del conocimiento. Bueno, enfoques constructivistas acerca de la educación. Esta sí es un enfoque importante en donde pues no es más que el constructivismo racial. Aquí podemos ver o analizar diferentes momentos acerca de cómo fue evolucionando, así también el constructivismo cognitivo, el constructivismo sociocultural, y aquí voy estableciendo algunos autores y la manera de cómo establecen el conocimiento enfocado meramente a la educación, ¿no? Esto no es más que un abordaje de un enfoque constructivismo, pues para tener el conocimiento. Y bueno, seguimos avanzando. Estándares para docentes. Aquí es muy importante porque el constructivismo también, como se fueron plasmando, como se fueron estableciendo y desarrollando, la evolución del constructivismo fue del aprendizaje memorístico, ¿no? O sea, acumulo conocimiento a través de un aprendizaje significativo, en donde qué relación hay entre los conceptos, entre lo que aprendo, entre llevarlo a mi vida, a mi vida real, ¿no? Bueno, esta parte, fíjense que hago un pequeño paréntesis que es muy importante. A pesar de las diferentes teorías, de los diferentes modelos educativos existentes en todo el mundo a lo largo de la historia y la evolución de la educación, de la pedagogía, desde mi punto de vista y una opinión personal, puedo establecer que el constructivismo es o puede ser una uno de los modelos educativos que más se asemejan en la forma de aprender de manera natural con el cerebro humano. Fíjense que es muy importante. ¿Por qué? Porque el cerebro humano, ¿cómo va aprendiendo? De manera conceptual. A ver, ¿cómo que de manera conceptual? Sí, el ser humano establece, establece diferentes formas de conceptualización. Por ejemplo, si yo en este momento les digo una rosa, en algún momento todos los que están escuchando, todos asemejan, a ver, espérate, una rosa. Yo estoy imaginando una rosa, ¿no? Una sola que abre sus pétalos de color roja, hay otros que no, de color rosada. Ah, no, a mí se me ocurrió una de color, otros están pensando el aroma de la rosa, otros están pensando, ah, yo conocí a una persona que se llama Rosa. O sea, la conceptualización es la manera, ¿sí? Más eficiente, es la manera natural de cómo el cerebro humano aprende. Y se asemeja en mucho
en mucho de, de cómo se establece el constructivismo. Recuerden que el constructivismo, como lo comenté al principio, Jean Piaget lo establece a través de la observación, pero cómo se fueron desarrollando los estadios, pero de manera conductual, de cómo el cerebro humano se va madurando y cómo va relacionando y desarrollando esas habilidades. Entonces, esa es la parte, pues, más importante de poder establecer y poder comprender de qué manera se van a ir estableciendo, ¿no? Bueno, constructivismo de César Cole. Aquí sí quiero ahondar un poquito, porque ya estamos hablando de al, al finalizar de los años de los 80, eh, principios de los 90, aparece el constructivismo de César Cole, en donde, pues, a través de 5 principios del constructivismo que se pueden establecer como el aprendizaje activo, el papel del docente, la importancia de la experiencia previa, la colaboración, la adaptación al contexto, otra vez contexto, marcos y el marco de adaptación contextual. A ver, el marco de principios se establecen diferentes formas en donde se cambia la manera pasiva de un estudiante que solo se sentaban a escuchar, 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 sino que empieza ya a construir su propio conocimiento. Es donde empezamos a llevar material didáctico, en donde empezamos a establecer la manipulación de construir. ¿Por qué es constructivismo? ¿Por qué se establece esa palabra? Porque a través de la manipulación de los estudiantes, es como ellos dicen, vamos construyendo, vamos haciendo, vamos realizando, hay que cortar, hay que pintar, y de esa manera, pues se establecieron la forma de aprender, ¿no? El proceso de desarrollo que va desde un estudiante pasivo a una manera activa de ir aprendiendo. El papel del docente, como lo comenté ya desde un poquito, anima a los estudiantes a reflexionar sobre su experiencia y el desarrollo de habilidades metacognitivas y cognitivas. O sea, ¿qué aprendí hoy? ¿Cuál ha sido ese desarrollo? ¿Cómo voy avanzando? ¿Qué he hecho? Aprendí poco, aprendí mucho. El sistema de evaluación constructivista también quiero dejar muy en claro que se aleja simplemente de la memorización y se enfoca en la capacidad de análisis. Eso es muy importante. Pero análisis de quién? Desde luego, de la persona que está siendo evaluada. De nada sirve que tenga un análisis y una reflexión el docente si el estudiante no entiende y no comprende que es parte de un proceso evaluativo en donde el proceso evaluativo no es más que un resultado de un proceso de aprendizaje en el cual él está sujeto, ¿no? Establece 3 momentos de evaluación, que es la diagnóstica, que la seguimos manejando hasta el día de hoy, una formativa, que es durante el proceso, y una sumativa, que es al final. Ahí sí la evaluación ha evolucionado un poquito más, ha cambiado, es parte de, yo lo puedo establecer como tal, como una pequeña evolución, ¿no? Pero bueno, ¿por qué menciono mucho a César Cole? Porque les comentaba a través de los 3 factores del constructivismo que él propone, que son la educación escolar, la construcción del conocimiento en el aula y el proceso de construcción del conocimiento, establece las 5 características que dan pie a la ecología del aprendizaje, que esta ecología del aprendizaje es un nuevo proceso de creación, es un conectismo, es un nuevo modelo que César Cole no es que él lo esté manejando, o bueno, sí lo está manejando, pero no es que lo está en proceso de desarrollo, es algo muy nuevo que él vislumbra a la ecología como la parte de aprendizaje informal y formal, que era la parte que yo les comentaba. La parte informal o la parte de educación no formal es la que se inicia en casa y también es la que rodea a la escuela, al aula, ¿no? Al momento antes de entrar a la escuela, después de salir de la escuela, la relación que hay con sus compañeros, la relación que hay con los vecinos, con el contexto de ser parte de poder desarrollar tanto canales, bueno, la parte formal de canales de lenguaje, del uso de la tecnología, experiencias de juegos, de simulación, cómo aprender los conceptos, los datos,
otra vez aprender a través de conceptos. Porque César Cole ha sido muy efusivo, ha sido muy, establece mucho el tema de conceptos. ¿Saben por qué? Porque el cerebro humano aprende a través de conceptos y la conceptualización es muy importante. Aunque digan, ahora, la forma o el proceso de cómo aprender esos conceptos, ahí es donde tenemos que adentrarnos, tenemos que adentrarnos un poquito a lo que es, porque cómo aprende el cerebro es a través de conceptos. No quiero ahondarme tanto a eso para poder concluir, pero bueno, tenemos, aquí no es más que el constructivismo moderno, actual, a lo que vivimos al día de hoy, acerca de la ecología del aprendizaje. Ya en conclusión podemos establecer que no es más que un proceso de creación de una red, en donde todo lo que voy conociendo del exterior lo voy transformando en un conocimiento, voy construyendo entre mis dificultades, entre el diagnóstico que yo pueda hacer y que los estudiantes aprendan a hacer también, porque un diagnóstico no es más también de problematizar y diagnosticar mi entorno, qué me hace falta, en qué y cuáles han sido las problemáticas que estoy viviendo, en qué puedo mejorar. Hay que enseñar a los estudiantes también a diagnosticarse todo su entorno, a ser partícipes de su propia vida y que ayuden a construir ese conocimiento, ¿no? Que va de la mano con los procesos de nodos, de conectismo, como lo menciona César Cole, pero también hay algo, esta parte de nodos, esta parte no es nada nuevo. Por ejemplo, yo he escuchado algunas conferencias donde, por ejemplo, eh, en su momento, ¿quién fue? ¿Bill Gates? No. Bueno, en alguna conferencia de hace alrededor de 25 años, decía que, por ejemplo, las redes sociales iban a transformar a través de nodos, ¿no? Que iba a hacer una transformación a través de medios electrónicos, iban a transformar no solo el tema educativo, sino también las corrientes de la evolución de la información. Y que vivimos al día de hoy, en realidad sí. Y esto también no es más que si nos abordamos, por ejemplo, hace más de 2250 años, decía, ¿cómo aprende el cerebro humano? ¿O cómo podemos desarrollarnos en una evolución de aprendizaje? A través de nodos. Aristóteles decía, aprendemos a través de enlaces que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. El conocimiento que tengo el día de hoy se desarrolla en un aprendizaje que me va a servir para el día de mañana. Bueno, con esto yo concluyo. Espero que haya sido esta información valiosa. Les dejo también la presentación y pues por mi parte agradezco mucho. Mi nombre es Francisco Gómez. Agradezco a la asesora Anayeli y por mi parte esto. Hasta luego.